Bienvenidos al cuarto tutorial del taller de corte láser y router CNC de Fabric Maker, en el que veremos cómo utilizar AutoCAD para modificar los planos exportados desde Autodesk Inventor y adecuarlos a los requerimientos de la router CNC. Para ello, aquí en la parte superior de la pantalla, en la sección izquierda, haremos clic sobre el icono de AutoCAD para desplegar un menú. Seleccionaremos Abrir y Abrir dibujo. En la ventana que nos aparece, seleccionaremos el archivo que nosotros queremos trabajar. Abrimos uno. ¿Ya? Y ahora, inmediatamente, también quiero abrir el otro archivo. De este modo, podemos tener ambos planos de corte juntos en un solo archivo que luego podremos llevar a la router CNC y procesarlos juntos. Por lo tanto, nuevamente, abrir y abrimos el otro archivo. Okay. Veremos que en AutoCAD, al igual que en Autodesk Inventor, hay diferentes métodos de selección. Si yo selecciono de izquierda a derecha, solamente los elementos que estén completamente contenidos dentro del área de selección quedarán seleccionados. Mientras que si yo selecciono de derecha a izquierda, todos los elementos que toque el área de selección quedarán seleccionados. ¿Ya? Pero hay una diferencia más. O sea, cuando yo quiero hacer un área de selección cuadrada, como las que acabo de hacer, tengo que hacer clic sobre la pantalla, soltar el mouse, moverlo para hacer el área del tamaño que yo quiera y luego hacer clic nuevamente. ¿Ya? Si yo mantengo el mouse apretado, se hará una forma de selección libre. Como pueden ver, con una forma bastante irregular, que es muy difícil de controlar si no se tiene la experiencia adecuada. Por lo tanto, traten de, si quieren seleccionar varios elementos al mismo tiempo, traten de seleccionar haciendo clic en un punto de la pantalla y luego clic en el otro extremo del cuadro de selección, para hacer esto a un proceso más ordenado. Ahora, para poder juntarlos en una sola parte, seleccionaré el segundo archivo que abrimos y lo seleccionaremos completo. Y con los comandos del teclado lo copiaremos. Apretamos Control y luego la tecla C. Luego volveremos al primer dibujo y también con comandos del teclado, o sea, Control y V, pegaremos el segundo plano en el espacio del primero. ¿Okay? Luego, seleccionaremos nuevamente el segundo plano para poder acomodarlo espacialmente. Seleccionaremos la herramienta Mover de la sección de modificaciones del panel de herramientas. Luego tenemos que seleccionar un punto de inicio para mover la pieza. Seleccionaremos este punto de acá que se resalta cuando acercamos el mouse. Y lo moveremos aquí, al punto equivalente. Como ven, una vez que yo utilizo la herramienta, se deselecciona. Por lo tanto, en AutoCAD, el uso de las herramientas, de muchas de estas herramientas, es de una sola vez. Si queremos volver a usarla, tenemos que volver a seleccionarla. Ahora, volveremos a seleccionar el segundo plano y volveremos a seleccionar la herramienta Mover. Esta vez nos fijaremos en cualquier punto que nos acomode y lo desplazaremos hacia la derecha. ¿Ya? Antes de fijar su posición, podemos ver que a un costado de donde aparece el cursor en la pantalla, hay un pequeño cuadro de texto que indica la distancia, la cual me estoy desplazando. ¿Ya? Nosotros podemos ingresar un valor a este cuadro simplemente tecleándolo con nuestro teclado. A este valor le daré 9. ¿Ven que se modifica en la pantalla? Y luego Enter. Con eso automáticamente tenemos las dos piezas separadas 9 milímetros una de la otra. ¿Ya? Esta distancia va a depender va a depender de la herramienta con la que nosotros vayamos a trabajar en la router CNC. Nosotros vamos a trabajar con una fresa de
un octavo de pulgada, que es alrededor de 3,2 milímetros de diámetro. Por lo tanto, tenemos que asegurar de que cuando la fresa corte el borde exterior de estas piezas, haya igual un espacio de material que no se desbaste entre ellas, cosa de que las piezas tengan un punto de donde sujetarse. ¿Ya? Una vez que tengo mis dos planos en su lugar, procederé a agregar capas. ¿Ya? Las capas son importantes porque nos van a permitir separar los distintos procesos de mecanizado ya en el plano de AutoCAD. Para ello, iremos a la sección de capas en la parte central del panel de herramientas y propiedades de capa. Aquí se nos ha abierto un cuadro de texto también. En este podremos crear y modificar los nombres de las capas, así como agregar otras propiedades. Para crear una nueva capa, iremos aquí al primer botón de esta corrida de 4 y lo apretaremos. Necesitamos en total 4 capas, incluyendo la que ya está creada por defecto, porque realizaremos 4 operaciones en la router CNC. Por lo tanto, seleccionamos 1, 2, 3 veces. Ahora, cambiaremos el nombre a las capas de acuerdo a las operaciones que vayamos a realizar. Hacemos clic secundario sobre la capa. Luego, renombrar. Y la primera capa corresponderá a la operación de desbaste de 3 milímetros. Repetiremos la operación con la segunda capa, a la cual le daremos un desbaste de 4,5 milímetros. Y por último, la tercera capa, le daremos un desbaste de 6 milímetros. Por último, cambiaremos de color las capas para que esto se vea reflejado en el plano y podamos tener una ayuda visual sobre qué elementos se encuentran en cada capa. Para esto, nos pasamos sobre los cuadros que indican el color, hacemos clic una vez y se nos despliega una ventana. Aquí podremos seleccionar el color que nosotros queramos para cada capa. En mi caso, al desbaste de 3 milímetros le asignaré un color celeste. Al desbaste de 4,5, verde. Y al de 6 milímetros, rojo. ¿Okay? Con eso tenemos nuestras 4 capas listas. La primera capa no se puede modificar. Viene fija por AutoCAD. Por lo tanto, la dejaremos como tal y corresponderá a nuestra capa de corte. Cerramos esta ventana y proseguimos. Ahora, para asignar cada elemento a su capa, tenemos que seleccionarlos. Pasaremos primero a seleccionar aquellos elementos que tendrán un desbaste de 3 milímetros. ¿Okay? Seleccionamos esta figura de acá, que es la única que tendrá esta operación. A veces, cuando queremos estar seguros, es bueno tener abierto también nuestro modelo en Autodesk Inventor o una imagen de este, cosa de que vamos a cerciorarnos de que estamos seleccionando las operaciones correctas. ¿Ya? Por ejemplo, acá puedo revisar que esta extrusión fue de 3 milímetros. ¿Ya? Luego de que seleccioné la parte del dibujo que yo quiero añadir a la capa de desbaste 3 milímetros, lo único que tengo que hacer acá es venir a la parte superior donde está la sección de capas del panel de herramientas y hacer clic sobre la capa deseada. ¿Okay? Metamos Escape. Ahora pueden ver que la pieza ha quedado en la capa celeste. ¿Okay? Para evitar problemas, ¿ya? Y confundirme la selección de líneas,
A medida que vaya seleccionando las líneas que voy a cambiar de capa, voy a ir apagando las capas para que no sean visibles. Para esto, despliego nuevamente este menú en la sección de capas del panel de herramientas y, cerciorándome de que la capa que voy a apagar no esté seleccionada, voy a apretar sobre la ampalleta. Con esto, todos los elementos que se encuentren en esta capa dejarán de ser visibles. Ahora pasaremos a seleccionar los elementos que estarán dentro de la capa de desbaste 4.5 milímetros. Tenemos este objeto de acá. Tenemos este de acá. Y estos dos. Con todo esto seleccionado, volvemos acá a la parte superior, a la sección de capa, desplegamos el menú y hacemos clic sobre la capa desbaste de 4.5 milímetros. Damos Escape y ahora pueden ver que todas estas líneas han quedado de color verde. Apagaremos esta capa para poder seguir. ¿Okay? Y por último seleccionaremos los elementos que irán en la capa desbaste de 6 milímetros, que corresponde a la zanja de la base. Seleccionamos las líneas correspondientes y aplicamos capa. Ahora vemos que han quedado las líneas rojas. Por último, apagaremos también esta capa para asegurarnos de que no haya dibujos de sobra. Como vemos, en la capa blanca deberían quedarnos solamente el contorno que vamos a cortar al final de la figura. Por lo tanto, cualquier línea que esté dentro está sobrando. Digamos, esta línea, esta figura y esta figura. Como no las necesitamos dentro de nuestro plano, las seleccionaremos y luego las eliminamos. Ahora pasaremos a hacer visibles nuevamente las otras capas para comprobar que todos los procesos que deberían estar seleccionados han quedado seleccionados. Ya, durante todo este proceso es importante recordar no hacer selección con arrastre. Cuando selección con arrastre me refiero a hacer clic sobre la pantalla y mantener el mouse apretado para hacer un cuadro. ¿Ya? Es importante que lo hagamos uno por uno, porque si hacemos selección por arrastre o por un cuadro de selección, las líneas que estén sobrepuestas van a seleccionarse en conjunto, y nosotros queremos separar estas líneas que están sobrepuestas en unidades independientes. ¿Bien? Ahora procederemos a hacer las modificaciones que sean necesarias para asegurarnos de que el proceso de la router CNC sea como nosotros lo queremos. ¿Bien? Esto lo haremos capa por capa. Por lo tanto, iremos a la parte superior del panel de herramientas, desplegaremos el menú de las capas y seleccionaremos la capa por la que queremos comenzar a trabajar. Esta vez quiero trabajar en la capa desbaste de 3 milímetros. Por lo tanto, la selecciono haciendo clic sobre esta. El menú se cierra y lo volvemos a abrir. Con esto vemos que la capa desbaste 3 milímetros es la capa que está actualmente seleccionada como capa de trabajo. Procederemos a apagar las otras 3 capas. Ahora, si bien recuerdan, aquí tenemos que asegurarnos de que no ocurra ningún problema de mecanizado que evite que este desbaste se haga completamente hasta los bordes, que nos deje algún residuo que pueda después significarnos mayor trabajo manual. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es aumentar el área. ¿No? En el caso de esta operación, podemos simplemente usar la herramienta de desfase, aquí en la sección de modificaciones del panel de herramientas, y aumentar el ancho. ¿Ya? Hacemos clic sobre algún punto de la figura y luego corremos el mouse, ya sea hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. En este caso queremos desfasar hacia afuera. El desfase que le daremos será aproximadamente la mitad del diámetro de la fresa que vamos a utilizar. Como dije anteriormente,
Nuestra fresa tiene un diámetro de 1/8 de pulgada, que es equivalente a aproximadamente 3,15, 3,2 milímetros. Por lo tanto, aquí, sin hacer clic nuevamente, ingresaremos el valor 1,75, que es un poco más de la mitad del diámetro de la fresa. Y apretamos Enter. Por lo tanto, volvemos a revisar la operación, seleccionamos, vemos, y vemos que automáticamente ya está seleccionada la medida que nosotros queremos. Por último, como solamente necesitamos uno de estos bordes, eliminaremos, apretamos Escape para cambiar de herramienta, y luego seleccionamos la figura original y la eliminamos. ¿Bien? Eso es todo por esta capa. Ahora desplegaremos nuevamente el listado de capas y encenderemos la capa siguiente para la edición. Ahora vamos a editar la capa de 4.5. Entonces la iluminamos, la encendemos y la seleccionamos como capa de edición. Ahora vemos que se cerró el menú, lo volvemos a abrir y apagamos la capa anterior para que no nos moleste. En esta capa tenemos que realizar diferentes operaciones, ¿ya? Con respecto a la base, también nos acomodaría hacer una operación de desfase para aumentar el área de desbaste y asegurarnos de que no nos quedemos con residuos indeseados durante el mecanizado. Seleccionamos la herramienta de desfase. Vemos que la herramienta ya tiene seleccionada la medida que dimos anteriormente de 1.75, por lo tanto la dejaremos así. Seleccionaremos la geometría exterior. Y ahora, nuevamente, la interior, con desfase hacia adentro. ¿Ya? Tendremos que hacer lo mismo con esta parte de acá, de la tapa. Tanto lo seleccionamos y hacemos el desfase hacia afuera. Apretamos Escape para cambiar de herramienta. Okay, por lo tanto, tomaremos primero la base, que lo único que tenemos que hacer acá es eliminar las líneas originales. ¿Ya? Y eso queda listo. En el caso de la tapa, requiere un poco más de proceso, puesto que si nosotros dejamos que el desfase se haga completamente hacia todos lados, estaremos restando material en la parte de acá a otra figura de nuestro volumen. Por lo tanto, tenemos que cortar esto. ¿Ya? Para hacer esto, seleccionaremos la herramienta de línea, ¿ya?, en la sección de dibujo del panel de herramientas. Haremos un poco de zoom, ¿ya? Y primero posaremos el mouse sin hacer clic sobre el extremo de esta esquina, ¿ya?, para poder asegurarnos de que para fijar un punto de referencia, ¿ya? Necesitamos que la línea que vayamos a dibujar sea colinear con respecto a la base de la figura original. Por lo tanto, aquí fijamos el punto de referencia y vemos que se proyecta una línea punteada, lo que nos está indicando la coincidencia. Hacemos clic sobre la línea lateral de la figura desfasada. Luego hacemos zoom out y llevamos la línea al otro extremo. Hacemos clic nuevamente para fijarla. Y por último, Enter para deseleccionar la herramienta. Ahora podemos eliminar la figura original porque ya no la necesitamos. Por lo tanto, la seleccionamos y la eliminamos. A continuación seleccionaremos en la sección de modificaciones del panel de herramientas la herramienta cortar. ¿Ya? Esto nos pedirá seleccionar las figuras que van a ser parte de la operación de corte. Apretamos Enter y ahora eliminamos, haciendo clic sobre estas, las líneas que no queremos. Por último, Enter nuevamente para dejar de usar la operación. Si pasa algo como lo que me pasa acá, que
esta línea quedó separada de esta otra, ¿ya? Es importante resolver este problema antes de unir todo el conjunto. Porque si vamos y unimos las tres líneas juntas, podemos tener problemas en el dibujo, una deformación. Por lo tanto, primero, antes de volver a cerrar esta figura, voy a seleccionar las líneas que originalmente estaban juntas y en la sección de modificación desplegaré las herramientas adicionales y seleccionaré la herramienta unir. ¿Ya? Ahora estas líneas han quedado unidas nuevamente. Seleccionaremos ahora estas líneas junto con la línea nueva que dibujamos para hacer el corte y las uniremos usando la misma herramienta en la sección de modificaciones del panel de herramientas. Unir. Como ven, ahora esto es una figura cerrada, muy importante para el proceso de routeado. Por último, modificaremos la zanja de la tapa. Aquí la modificación que tenemos que hacer es para poder asegurarnos de que la router va a hacer el desfaste en esta zona de acá, donde es muy estrecho. Para solucionar esto, seleccionaremos la figura y separaremos sus líneas. Para separar las líneas y poder manipularlas individualmente, vamos a la sección de modificaciones y seleccionamos la herramienta explotar. Esta herramienta lo que hace es tomar las diferentes líneas y separarlas individualmente. Ahora, lo que haremos será seleccionar uno de estos semicírculos y luego en la sección de modificaciones seleccionaremos la herramienta rotar. Vemos que AutoCAD automáticamente nos hace visualizar el centro de la circunferencia, que es donde nos conviene hacer el centro de nuestra rotación. Por lo tanto, hacemos clic sobre el centro de la circunferencia y luego rotamos hasta hacer un giro de 180 grados, que podemos ver en el cuadro de texto que aparece a un costado del cursor. Nos dice un ángulo de 180, al igual que aparece una línea punteada que nos indica que estamos haciendo un giro, ¿ya? Que se alinea con un eje, ya sea el eje vertical o el horizontal. Una vez que está posicionado en su lugar, hacemos clic. Luego seleccionaremos el otro semicírculo y volveremos a hacer la misma operación. Seleccionamos la herramienta rotación, hacemos clic en el centro para fijar el centro de la rotación y rotamos nuestro semicírculo 180 grados. ¿Ya? Por último, para cerrar la figura, vamos a seleccionar todas sus líneas y en la sección de modificaciones aplicaremos unir. Eso es todo para la capa de 4.5 milímetros. ¿Ya? La capa de 6 milímetros de desbaste no requiere ninguna modificación, porque además no se puede. Como esta capa es un desbaste, una zanja que queda sujeta por otras paredes, cualquier modificación a ella va a interferir con las dimensiones y forma de las otras partes de nuestras piezas. Por lo tanto, la dejaremos tal cual es. Volveremos a encender las diferentes capas para asegurarnos de que está todo correctamente. ¿Ya? El corte exterior tampoco hay que modificarlo, porque lo diseñamos de acuerdo a las dimensiones de la router. Si se acuerdan, cuando se hicieron estos cortes circulares fue para que la fresa pasara y evitar este proceso en AutoCAD. ¿Ya? Con esto tenemos nuestro plano listo para cortar la router CNC. Por último, procederemos a guardarlo como un nuevo archivo. ¿Ya? Apretamos nuevamente en la parte superior izquierda el icono de AutoCAD y luego seleccionaremos guardar como. ¿Bien? Aquí pondremos un nombre ya correspondiente a nuestra pieza. Yo voy a ponerle corte
router. ¿Ya? Y me aseguraré de que el tipo de formato sea DXF. ¿Ya? Por defecto queda DWG, que es el formato nativo de AutoCAD. Nosotros tenemos que dar DXF, que es el formato compatible con el programa de las routers CNC. ¿Ya? Si ven al desplegar el menú aparecen diferentes opciones de DXF. Recomendación es siempre seleccionar la que se vea de mayor antigüedad. Tenemos la 2007, 2004 y 2010 y 2000. Seleccionaremos la 2000. Muchas veces los programas de CAM trabajan con formatos antiguos, por lo tanto, así nos aseguramos de que haya una mejor compatibilidad. Y por último, guardar. Y con eso tenemos listos nuestros planos para la siguiente etapa.